ahora vamos directamente a restarle los gastos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy les voy a hablar del costo de vida en Dinamarca y también de cuánto es un salario mínimo. Así se hacen una idea general de los números. Y empezamos por lo más básico, el costo de los alquileres. Todos estos números es en referencia a la capital, Copenhague. Y para aclarar una última cosa más sobre este asunto, es muy importante a dónde ustedes vivan. Obviamente, en una zona céntrica va a ser más costoso, pero voy a hacer un precio estimativo, porque muchas veces el precio es el mismo, pero lo que cambia es el tamaño de la habitación o el departamento. Y una habitación para una pareja ronda en las 10.000 coronas. Y realicé esta búsqueda en sitios como Boligportal y Facebook. Y para una sola persona aproximadamente inicia en los 4.500 coronas. La gran mayoría de las veces viene incluido el gasto del agua, internet, calefacción, entre otros. O sea que ese sería el precio final que ustedes pagarían. Pero siempre está bueno corroborar todos los detalles. Y los precios para vivir solos inician a las afueras de Copenhague en las 12.500 coronas. Y en la parte más céntrica, 13.500. Cabe destacar que si ustedes están solos, los precios suelen ser los mismos. Y muchas veces a estos precios ustedes les tienen que agregar el costo de los servicios. Porque son los dueños del contrato. Entonces deberían pagar la electricidad, la luz, el gas. Todo eso se haría por separado. Y acá es un poco más complejo porque algunas boletas son trimestrales, otras mensuales, pero para hacer un estimativo mensual serían aproximadamente 1.000 coronas más. Estas 12.500 coronas habría que agregarle el gasto de los servicios, aproximadamente 13.500 coronas para un departamento solo. Y existe una opción que es la más económica de todas, y es compartir una habitación. Y los precios inician en las 3.500 coronas. Y dato importantísimo, en estos gastos no estoy incluyendo el depósito, porque pienso que eso sería un tema aparte. Iría más para un video de gastos generales para cuando ustedes llegan a Dinamarca. Y quién dice no lo haga en el futuro. Y ahora pasamos a otro gran asunto importante, la alimentación. Y obviamente este tema es extremadamente relativo, porque todo depende de cómo ustedes se alimenten. Pero para poner un número, aproximadamente rondan las 1.500 coronas. Y en este monto estoy incluyendo carnes, verduras, yogures, cereales. Creería que se entendió a dónde estoy queriendo llegar. Y claramente el gasto puede ser menor, pero también muchísimo mayor. Gastos de transporte. Es bastante eficiente, pero bastante costoso. Un boleto de bus y de metro inicia en las 24 coronas. Y un pase mensual cuesta aproximadamente 500 coronas. Y si quieren tener un vehículo, el litro de combustible cuesta aproximadamente 13 coronas. Yo, por ejemplo, no usaba casi nunca el servicio de transporte público. Pero sí, alquilo una bicicleta eléctrica, que es mi medio principal de transporte, que me cuesta 650 coronas por mes. Otro gasto indispensable, y es el de la telefonía. Yo tengo un gasto mensual de 100 coronas por mes, que me incluye 100 gigas, 100 minutos y mensajes ilimitados. Existen algunos planes un poco más baratos, pero para mí no tiene mucho sentido. Prefiero pagar ese monto y olvidarme de esa cuestión. Comer afuera en un restaurante, digamos de gama media, puede costar entre 150 a 500 coronas por persona. Y uno de clase alta puede superar tranquilamente las 1.000 coronas. Y un dato extra, en Copenhague se encuentra el mejor restaurante del mundo y se llama Noma. Y acá existen mucha variedad de opciones. Es una sociedad que gusta mucho de salir a comer y tomar. Y dejé para el final el mejor dato, lo bueno, bonito y barato. Un duro cuesta 60 coronas, que es una típica comida árabe, que es una de las opciones más baratas para comer afuera. Salir a tomar una cerveza en un bar cuesta entre 60 y 100 coronas. Una entrada al cine entre 100 y 200. Dinamarca tiene un alto costo de vida. Y ahora vamos a ver cuánto acompañan los sueldos a esos costos. Primero y principal, voy a comenzar diciendo que el concepto de salario mínimo no existe. O sea, que oficialmente no está estipulado en ningún lado. Pero sí, en la práctica, es muy raro ver un sueldo inferior a 120 coronas antes de impuestos. Y empecemos a sacar las cuentas. Los cálculos van a ser en base a un trabajo a tiempo completo. Y tenemos 37,5 horas, que esas son las horas equivalentes a un contrato full time. Y voy a tomar un sueldo de 130 coronas para hacer los cálculos, porque es bastante probable que ustedes consigan este tipo de ganancia por hora. Y ahora multiplicamos 37,5 por 130, que nos da un total de 4.875 coronas semanales. A ese número lo multiplicamos por 4 semanas y nos da un total de 19.500 coronas mensuales. Qué hermoso que sería si ese fuera el número final. Pero esperen un poco, que falta algo muy importante, que falta descontarle los impuestos. Y este es un tema bastante complejo, pero para hacerlo lo más
más simple posible, un número muy común por estos lados es el 36% de impuestos. Y a nuestros 19.500 les restamos el 36% y nos da un total de 7.020. Y la cuenta final sería 12.480 coronas. Y este podría ser un sueldo típico por estos lados. Y ahora vamos directamente a restarle los gastos. Y el cálculo que voy a realizar es para una sola persona alquilando una habitación privada. Tenemos nuestros preciados 12.480 coronas de sueldo, menos 5.000 de alquiler, menos 1.500 de alimentación, menos 500 de transporte y menos 100 de telefonía. Y eso nos da un total de 5.380 coronas. En este cálculo decidí no incluir los gastos de vestimenta y recreación, porque eso puede ser extremadamente variable de una persona a la otra. Y por ejemplo, en el tema de la vestimenta existe la posibilidad de conseguir ropa muy barata o de segunda mano, o también las marcas súper exclusivas. Realmente Dinamarca es un país bastante caro, pero considero que los salarios acompañan y ustedes, si vienen con la idea de hacer dinero, pueden trabajar muchas más horas, cuidarse con los gastos y hacer una mayor diferencia. Si tienen alguna pregunta específica o alguna idea para un nuevo video, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y si no se quieren perder de más información, los invito a suscribirse. Y este fue otro video de Según Guille. Nos vemos la próxima. Chao, chao.